Con nosotros va a continuar el doctor Teo Contreras con la plática de insuficiencia cardíaca. Él es cardiólogo, pediatra y ecocardiografista egresado del Hospital Infantil de México. Es jefe de la unidad de ecocardiografía de la Clínica 34, profesor de la especialidad de cardiología también de la Clínica 34, profesor de un curso de ecocardiología de neonatología y pediátrico en la Clínica 34 y cardiólogo de la sección 50 de CEL. ¿Y Christopher? Arriba los Tigres. Siempre aparece, ¿eh? No va con mensaje, ¿no? Eso de medicina clínica pediátrica de este año. El tema que me han pedido que comparta con ustedes pues es el de insuficiencia cardíaca. Soy el doctor Feo Contreras. Y bueno, la insuficiencia cardíaca es un tema pues muy amplio, ¿no? Realmente es algo tan extenso que hay libros completos de la insuficiencia cardíaca, guías, y ya en muchos lugares ya hay criterios y conceptos y muchas situaciones que la hacen cada vez más compleja de explicar pues en una plática de 40 minutos, ¿verdad? Así que lo que hice fue pues tratar de poner unos cuantos conceptos iniciales y enfocarme un poco más a lo que su servidor al día a día está haciendo, que es el ecocardiograma, y que eso pues de alguna forma les pueda a lo mejor facilitar algunas situaciones en relación a la imagen. La definición de la insuficiencia cardíaca, pues van a encontrar algunos conceptos distintos que al final llevan a la explicación de lo mismo, ¿no? Una incapacidad del corazón para suministrar sangre con un flujo apropiado, y esto afecta a la circulación tanto sistémica como pulmonar. Esto también forma parte de todo esto la incapacidad para recibir el retorno venoso con presión de llenado adecuada, y esto lleva a una alteración, ¿verdad? Pues esto es un problema, esto genera conflicto en el organismo, principalmente pues el corazón, que es el que partimos, que es el motor, y por supuesto la circulación. Y aquí pues el daño pues es al paciente. Entonces tenemos de alguna forma nosotros que controlar un todo, ¿verdad? Por lo tanto, la insuficiencia cardíaca es considerada como un síndrome clínico y fisiopatológico, y por ese motivo, pues se hace tan complejo, ¿verdad? Hay guías, de hecho hay guías aquí en nuestro país, generadas por la Secretaría de Salud, en conjunto con otras instancias que, bueno, en el 2015 se revisaron y se han publicado, de hecho las encuentran de manera libre en Internet. Y bueno, tuvimos el gusto de participar con esas guías durante algunos días muy intensos, porque al momento de intercambiar ideas y conceptos, de pronto el cardiólogo con el intensivista pediatra y el neonatólogo, pues ustedes saben, ¿no? Nos llevamos muy bien, pero ya cuando entramos en la medicina, pues de pronto puede haber algunas contradicciones. Se trató de que esas guías fueran lo más resumidas posibles y en base a evidencia y en base a experiencia de muchos centros de aquí de nuestro país. Una de las cosas que vale la pena mencionar, pues es lo que les pongo aquí, que es la escala de Ross para determinar la gravedad de la insuficiencia cardíaca. Nosotros tenemos contacto con el paciente cuando viene de por ejemplo en la 34, con el paciente que viene de una HGZ, un paciente que para nosotros es un paciente de primera vez, y por lo tanto tenemos que iniciar una clasificación en todos los sentidos. Ese paciente pues les va a llegar a ustedes a la terapia intensiva, y en la terapia intensiva ese paciente pues es como de primera vez. De manera rápida nada más les menciono que estas clasificaciones nos ayudan a orientar en cómo viene el paciente. De manera clínica pues obviamente nos permite tener estos parámetros como
en puntuación, el volumen consumido, por ejemplo, con el biberón, el tiempo de alimentación por toma, en la exploración física, pues la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, el patrón respiratorio, la perfusión periférica, si tiene el paciente un retumbo diastólico, si tiene un tercer tono, y si el hígado se puede palpar más allá de lo permitido, y esto pues nos genera una puntuación que obviamente esa puntuación nos puede orientar para saber si el paciente tiene o no tiene insuficiencia cardíaca. Obviamente esto es algo inicial, pero que vale la pena no olvidar la parte clínica. Igualmente hay otros parámetros que se toman o otras, de acuerdo a otros autores, por ejemplo aquí la taquipnea, si ocurre, la diaforesis, si ocurre eso en la cabeza, si es cabeza con cuerpo, si es cabeza con cuerpo en reposo, con esfuerzo, parámetros como taquipnea, como respiración y por supuesto los rangos de edad, y también se da una puntuación para determinar y clasificar si el paciente tiene insuficiencia cardíaca y si la tiene, si es leve, moderada o severa. Hay una clasificación de ROS que usamos continuamente, de hecho en las historias clínicas hechas por nosotros llega el paciente y dice, bueno, clase funcional 1 de ROS cuando son niños pequeños, y utilizamos la clasificación de la New York Heart en niños que son más grandes o que son ya prácticamente adolescentes. Esta pues obviamente nos sirve bastante, que es la clase 1, 2, 3 y 4, en relación a los síntomas que presenta, sintomático, taquipnea o diaforesis leve durante la alimentación, disnea de esfuerzo en los niños mayores sin retraso en el crecimiento, y en la clase 3 igual, taquipnea o diaforesis marcada durante la alimentación, disnea de esfuerzo marcada, tiempos prolongados de alimentación con retraso en el crecimiento, y ya la clase 4 pues es un paciente con taquipnea, retracciones, quejido, diaforesis en reposo. Y la que conocemos, que es la de la New York Heart, que se aplica en pacientes que la usan los adultos, y nosotros la utilizamos en pacientes que ya están en una etapa una etapa ya de mayor madurez. Clase 1, 2, 3, 4, la 1 sin limitación, el ejercicio normal no causa fatiga, disnea o palpitaciones indebidas. Clase 2 con ligera limitación en la actividad física, sin síntomas en reposo. La actividad física normal causa fatiga, palpitaciones o disnea. La clase 3, acusada limitación de la actividad física, sin síntomas en reposo, cualquier actividad física provoca la aparición de los síntomas. Y la clase 4, que es la más grave, ¿no? La incapacidad de realizar actividad física. Los síntomas de la insuficiencia cardíaca están presentes incluso en reposo y aumentan con cualquier actividad física. Eso pues es la parte de alguna forma de la identificación clínica del paciente. Es necesaria, obviamente son tablas que tenemos que considerar, que tenemos que tener ahí, y simplemente nos van a orientar para saber cómo vamos a iniciar todo esto. Hay muchas causas y la verdad es que bueno, realmente todo puede causar insuficiencia cardíaca siendo estrictos. Yo les mencionaré las que me corresponden y que creo que a lo mejor pudiéramos resumir las tantas causas en las causas cardíacas, y les mencionaré las cardiopatías acianógenas. Las cardiopatías acianógenas se las pongo en un listado, pues ustedes ya las conocen: la persistencia del conducto arterioso, comunicación interarterial, la CIB, el canal AB, la estenosis aórtica, la estenosis pulmonar, la estenosis e insuficiencia mitral, la ventana aortopulmonar, fístula coronaria al capa, coartación de aorta. ¿Qué quiero con todo esto? Pues quiero que de alguna forma la gente que está involucrada con la insuficiencia cardíaca, o es lo que queremos, conozca el concepto de la cardiopatía. ¿Por qué? No es lo mismo que yo le ponga a un paciente inotrópico y a lo mejor no sé ni siquiera qué estoy tratando, ¿verdad? A lo mejor es un paciente operado de un Alcapa, y a lo mejor preguntamos, oye, ¿qué es eso de Alcapa? No, pues no sé, ¿verdad? Pero tú ponle dobutamina, o tú ponle milrinona, o ponle a todos milrinona, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que conozcamos los conceptos de la cardiopatía congénita, al menos los que están involucrados en la terapia cardiovascular, es esencial. Y no me dejarán mentir lo grande que se puede volver una cardiopatía congénita. O sea, que no es lo mismo que yo hable de una persistencia del conducto arterioso a que hable yo, por ejemplo, de un Alcapa, de un origen anómalo de una coronaria izquierda que salga del tronco de la pulmonar. Y a lo mejor les digo yo, bueno, y es más complicada porque de entrada tiene esos cambios de feto a recién nacido, donde involucra el número de miofibrillas por gramo de tejido miocárdico, involucra el grado de distensibilidad de los ventrículos, y eso hace diferente para ustedes.
porque si ustedes van a tratar un recién nacido, que suele ocurrir en algunas terapias intensivas, que está incluido todo, entonces ahí van a tener problemas con los receptores de los inotrópicos y entonces van a decir, este sí respondió, el otro no respondió. Todo eso lo tienen que considerar. Primero, que es un recién nacido. Segundo, que tiene una cardiopatía. Tercero, cuál cardiopatía es, y en base a eso tener un tratamiento. Ahí les pongo yo como los ejemplos: la transposición de grandes arterias, la atresia pulmonar con septum íntegro, la atresia pulmonar con CIB, el Fallot, la conexión anómala, el Epstein, el ventrículo único, la doble vía de salida del ventrículo derecho, el tronco arterioso común, la atresia tricuspidia, la interrupción del arco, el temido síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. Y si ustedes escogen la que quieran, si me dicen atresia pulmonar, pues fíjense que atresia pulmonar hay un montón, ¿verdad? Si me dicen atresia pulmonar con CIB, yo les puedo decir, pues es que hay una clasificación de Barbero Marcial, donde entra que el tipo de colateral que tenga, y que si está cerrada, y que si está abierta, y que si se está cerrando, y que cómo va a ser la evolución. Pues entonces va a ser muy variable, pero la tienen que conocer. Pues si les digo atresia pulmonar con septum íntegro, pues fíjense que tiene sinusoides o tiene fístulas coronarias hacia el ventrículo derecho, y que a lo mejor eso los va a meter en problemas, ¿verdad? Entonces es muy distinto a cada cardiopatía y cada variable que puede tener. Después les pongo otro grupo, les pongo otras cardiopatías, que no quiere decir que no sean importantes, son muy importantes, de hecho son bastante feroces. La miocarditis las pongo en número 1 porque el paciente puede debutar de manera súbita y puede causar estragos. Igual las miocardiopatías, y entre paréntesis están ahí la dilatada, la hipertrófica, la restrictiva, el ventrículo izquierdo no compacto, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, tumores, arritmias, pericarditis, trombos, endocarditis, Kawasaki, que aquí en Monterrey tal vez sea el estado que más Kawasaki tiene, ¿verdad? Yo nunca había visto tanto Kawasaki. Arteritis de Takayasu, la hipertensión pulmonar a lo mejor como tal no es una cardiopatía, pero al final va a alterar el ventrículo derecho y la va a volver una cardiopatía como tal del corazón, ¿verdad? Cualquiera de esas alteraciones, cualquiera de esas cardiopatías o enfermedades, pues son capaces de llevarlos a una insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué quiero yo o qué quiero transmitirles? Bueno, de entrada les quisiera transmitir que cuando ustedes nos piden una valoración, una interconsulta, pues la mayoría de ustedes piensa que el cardiólogo pues tiene que llevar incluido, empujando el ecocardio o de la mano el ecocardio, ¿verdad? O sea, es una valoración, pero con el ecocardio, ¿verdad? Y eso es una realidad. O sea, el ecocardio es actualmente la piedra angular de la cardiología pediátrica, y así se los digo. Eso no quiere decir que se olvide la parte clínica, y a los residentes eso se le tiene que recalcar, porque ¿qué pasa con el residente? El residente ve la imagen y es atractivo. Entonces ya no quiere tocar los pulsos, ya no quiere escuchar, ya no quiere ver el electro, ya no quiere ver la placa, y es un error. Es un error, porque entonces el ecocardiograma, esa herramienta tan útil, esa herramienta fundamental, va a quedar deficiente. Y va a quedar deficiente porque muchas veces uno está haciendo la exploración clínica, está con el paciente, está involucrado, y entonces uno empieza a generar el diagnóstico clínico, y entonces el eco se vuelve fácil. ¿Sí? Yo les puedo decir, pues ya sé que va a estar coartado, ya sé que va a tener una CIB. El paciente se ve muy mal, el paciente se ve gris, pues a lo mejor tiene una estenosis valvular aórtica, ¿verdad? Entonces, y tiene un soplo de eyección. Y fíjense que el niño se ve bien fregado, ¿verdad? Entonces empieza uno a hacer el análisis para tratar de llegar a un diagnóstico preciso. Entonces les voy a poner aquí algunas cosas, algunos parámetros. A lo mejor el doctor Jaime ya mencionó algunos, o tal vez todos. Llegué yo aquí raspando, ¿verdad? Porque en la 34 no hubo tanto permiso, ¿verdad? Estaba bien lleno, así que nos estábamos corriendo. La dimensión de la vena cava inferior es muy importante. Aquí les pongo esta primera diapositiva, donde empezamos. Hay una organización ecocardiográfica que, como decía Jaime, ustedes, intensivistas pediatras, que están cada vez más afines con esto del ultrasonido, pues obviamente yo siempre hablo de un análisis segmentario secuencial, que eso está escrito en los libros, que no es invento mío, pero que hay que repasar, ¿verdad? El eco se hace, al menos de parte de nosotros, haciendo un análisis segmentario secuencial. Estoy peleado con los rastreos, ¿verdad? Que doctoral, un rastreo, un rastreito, no.
El rastreíto, pues prácticamente es así como si fuera un rozón, ¿verdad? Y eso no es válido. El análisis segmentario secuencial es abarcar desde la parte subcostal hasta el supraesternal. Y eso con la finalidad de ver todas las estructuras. Porque si yo les digo, fíjense que la vena cava inferior no colapsa, y apenas voy empezando el estudio. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que con ese grado de colapso a lo mejor puedo yo de alguna forma traducir una presión de mis cavidades derechas, de la aurícula derecha. Y a lo mejor les digo yo, ¿saben que está bien aumentada la presión de la aurícula derecha? Y ustedes, pues con razón estoy batallando, ¿verdad? Y empiezan ustedes a analizar el por qué. Pues fíjense que tenía insuficiencia importante la válvula B derecha, porque resulta que el paciente tenía una cardiopatía congénita de flujo aumentado y no se explicaban ustedes por qué estaba tan grande la aurícula derecha. Ya habían visto en el electro que tenía una onda P picuda, pero pues no les quedaba así como que muy claro, ¿verdad? Y entonces viene esta parte, una vista subcostal, donde viene la parte de la medición de la vena cava inferior y que tiene que ser en una región específica. Se considera que lo ideal es que sea entre el 0.5 y los 3 centímetros proximal a la aurícula derecha. Se traza por ahí el cursor, se pone el cursor y con el modo M ustedes obtienen el diámetro de la vena cava inferior y por lo tanto tienen que medir obviamente el grado de colapso que tiene. Varía por supuesto en el recién nacido y varía si ustedes lo tienen con una ventilación y peor si lo tienen con una ventilación de alta frecuencia porque pues son factores que no son amigos del ecocardiograma, pero de alguna forma intentarían ustedes interpretar algo que pudiera orientarlos. Ahí les pongo yo que de preferencia hay que medirlo al final de la expiración. Yo entiendo que en algunos pacientes no se puede, pero tengo que mencionarlo, proximada a la unión de las venas hepáticas, y ahí está la distancia que deben de tener. Colapso, pues bueno, aquí lo ideal es que colapse más del 50%, ¿verdad? Eso traduce que la aurícula derecha tiene una presión entre 0 y 5 milímetros de mercurio. Si ustedes tienen un colapso menor del 50% en inspiración, traduce que la aurícula derecha tiene una presión entre 10 y 20 milímetros de mercurio, que es una presión alta. Si está en medio, pues bueno, ya quedaría así, ¿verdad? Quedaría como algo intermedio y tendrían que sumarlo a otros parámetros ecocardiográficos. Entonces aquí partimos aquí no hay un parámetro que, ese parámetro es todo, es la ley, no, ni siquiera la famosa FEBI, ¿verdad? Que a muchos les gusta, oye, ¿cómo está la FEBI? Apenas vamos empezando el estudio, oye, ¿cómo está la FEBI? No, pues espérame, ¿verdad? Déjame ver el colapso de la vena cava inferior, ¿verdad? Para unir todos los parámetros. Entonces cada parámetro es importante y al final del día importa que sumen todos esos parámetros. El patrón de flujo de venas hepáticas que se olvida muchas veces, también en la vista subcostal se puede obtener y también nos puede orientar a hablar de las presiones de las cavidades derechas, la presión normal o baja de la aurícula derecha cuando la velocidad de la onda sistólica es mayor y la presión elevada de la aurícula derecha cuando la relación de la velocidad sistólica y diastólica es menor a 1, ¿verdad? Y entonces eso también nos puede ayudar, así que nos sirve también ver las venas suprahepáticas. Ahí vean cómo en la imagen hay, ni siquiera lo tienen que medir, ¿verdad? Porque ven ustedes que hay un cierto grado aquí de contraste espontáneo y se ve que no colapsa la vena cava y entonces con la pura imagen dicen, a ojo de buen cubero. Hay algunos libros de ecocardiografía que hablan de eso, del ojo buen cubero, en otro concepto, ahora no lo ponen así, pero hablan de que es muchas veces observador dependiente. Si ustedes están viendo, y pasa un año y siguen viendo, y pasan muchos años y siguen viendo, pues se van a volver expertos, ¿verdad? En decir, esa cava no me gusta, ¿verdad? Entonces, pero tienen que estar haciéndolo, ¿verdad? Porque si no lo hacen y luego de pronto lo hacen, andan así como que confundidos, ¿verdad? Y eso no es tan bueno, no es tan positivo, ni para ustedes ni para nosotros. Las aurículas, hay que medirlas, las aurículas, de preferencia las medimos en el apical 4 cámaras y lo que hacemos es que vamos hacia el área y de preferencia hacemos una planimetría. Esto lo hacemos al final de la sístole ventricular y así como ven la figurita del lado izquierdo suyo, prácticamente trazamos el área de esa aurícula y obtenemos un número. Y entonces existen los valores zetas, que yo creo que ustedes los han escuchado, y cada día se aplica más a tener una comunicación con el mismo idioma, de decir, fíjate que tiene un valor zeta de +4, y entonces ustedes ya dicen, está bien aumentada, ¿verdad? Está dilatada.
Estos valores Z son como las percentilas de la cabeza y de la talla y de todo lo demás. Y también se usa las dimensiones lineales, así como en esta figura, que agarramos el caliper y prácticamente medimos de un extremo al otro y obtenemos medidas. Eso siempre habrá que compararse con el del lado opuesto, ¿verdad? Con la aurícula izquierda, y eso también nos lleva a decir si alguna de ellas tiene algún problema. Fíjense, llevamos dos parámetros y los dos parámetros juntitos ya nos van ayudando a tener respuestas, y simplemente son mediciones, ¿verdad? No estamos hablando todavía del strain, ni el strain rate, ni el TOMTEC, no. Estamos hablando de cosas básicas, sencillas, y que podemos obtener con equipos ni siquiera muy sofisticados. Las mediciones del ventrículo, esas mediciones se hacen en la porción de entrada, en la porción de salida, basal, medio, proximal, distal, y prácticamente utilizamos, dependiendo cómo lo quieran hacer, pero es válido hacerlo en el modo M o hacerlo igual en 4 cámaras, y esto con la finalidad de igual forma hacer un comparativo. Ahí les pongo yo el diámetro indexado del ventrículo izquierdo al final de la diástole, ha sido como un indicador, un predictor de sobrevida en pacientes con enfermedad pulmonar crónica. Bueno, ese punto y otros más pues sirven precisamente para hacer esas mediciones, diámetros basal, medio, longitudinal, y comparación igual con el ventrículo izquierdo y los valores Z. Si ustedes ven esta imagen, ahí por ejemplo sucede en la 34, donde su servidor labora en el turno matutino, se acerca el intensivista y muchas veces sin nosotros decir nada, pues solamente el intensivista nos dice, pues me llama la atención, ¿verdad?, que el lado derecho está crecido, ¿verdad? Y entonces eso nos ayuda y les ayuda a ellos para empezar a identificar el problema. Aquí ustedes ven 4 cámaras, dicen, no, pues esa aurícula tiene problema, ese ventrículo tiene problema, porque está sobrecargado ese lado, ¿verdad? Y entonces ustedes tiene la aurícula derecha muy dilatada, está aplastando a la aurícula izquierda. Obviamente el corte no es el mejor, pero pues eso no lo permite, no permite quedarnos totalmente verticales, y el septum interventricular está desplazado hacia la izquierda, y eso no estoy aplicando ninguna medida, y les puedo decir que este ventrículo tiene problema, probablemente tiene aumentada la presión, ¿verdad? Y probablemente tenga que ver con el pulmón. Entonces llama poderosamente la atención. La función ventricular pues es de las cosas que más gustan, cómo está la función ventricular, cómo está el ventrículo izquierdo, y eso es lo que más les llama la atención a ustedes. Por eso el ventrículo derecho es el olvidado, ¿verdad? Y fue el olvidado desde la vida embriológica porque no se formó igual, ¿verdad? Y no se formó igual, me refiero a la forma. Si se fijan, el ventrículo izquierdo hasta tiene más bonita forma, ¿verdad? Es un ventrículo esférico, helicoidal, a diferencia del ventrículo derecho, que es un ventrículo en semiluna. ¿Sí? Si ustedes quisieran sacar un ventrículo derecho como normalmente sacamos el izquierdo, difícilmente van a poder, y por eso es que lo tenemos que sacar en ciertos cortes. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos. Entonces, para ambos se pueden aplicar los parámetros de función ventricular. ¿Cuál quieren? Vamos a poner aquí unos cuantos más. Me pasé. Función ventricular es algo resumido, pero bastante útil, global y regional. Ustedes dicen, no, pues queremos una fracción de eyección, que les hablaba yo hace rato, una FEBI, o quiero una fracción de acortamiento. Es la forma más fácil de yo transmitirles un más o menos. Ustedes dicen, ¿cómo está la FEBI? Yo les digo, fíjense que tiene 60%. Y la respuesta de ustedes casi siempre es, está bien, ¿verdad? Muchas veces es esa la respuesta, es así como hasta tranquilizador, ¿verdad? O un 5-5, está más o menos, o un 50, está más o menos, se aguanta, ¿verdad? Y entonces, pues la FEBI no es todo, ¿verdad? De hecho, la FEBI se puede sacar en el ventrículo derecho o ventrículo izquierdo. Pueden sacarla donde ustedes quieran. No más falta sacar en la aurícula, pero no se puede porque es otro tipo de estructura. Aquí tengo yo el índice de rendimiento miocárdico, el índice de TEI, ¿verdad?, que ahorita lo vamos a ver. Se puede sacar, es un parámetro que ayuda para definir la función ventricular, el DPDT, la fracción de eyección, el cambio fraccional de área, y en la parte regional, que pudiera yo hablarles como, pues no la novedad, porque no es algo nuevo, pero tiene ahí algunos años que se está tratando de implementar, y lo está haciendo más regional, más específico, para que entonces podamos nosotros determinar qué segmentos son los más afectados. TAPSE, strain, Doppler tisular. Sobre todo el strain es el que pudiera ganar cada vez más terreno, sobre todo porque cada vez en los hospitales hay más posibilidad de que ustedes, o los cardiólogos junto con ustedes, podamos interpretar ese tipo de parámetros que son más específicos.
Los problemas vienen así, ¿verdad? Porque uno pensaría, pues todo es bien normal, ¿verdad? Hay las 4 cámaras y entonces los problemas vienen cuando viene la cardiopatía compleja, ¿verdad? De que, oye, pues Teo, no me puedes calcular una FEBI, ¿verdad? Y entonces, ay, caray, empieza uno, como dicen, a parir chayotes y precisamente porque empieza uno a toparse con cardiopatías complejas y una de ellas es el ejemplo que les pongo en la pantalla, es la heterotaxia visceral, ¿verdad? Entonces, que aquí cada vez la vemos más, al menos en los hospitales de concentración, la vemos más y no me dejarán mentir los intensivistas que cuidan a estos bebés, que pues obviamente se enfrentan a un mayor número de problemas, ¿verdad? Y entonces, hace unos minutos que preguntaban sobre que si tienen insuficiencia o no, pues bueno, ya se suman, ¿verdad? Más parámetros como este corazón que tiene una insuficiencia severa, ¿verdad? Y empiezan ustedes a decir, sí, y si aplico ahí la FEBI, yo lo empiezo a analizar en mi cabeza, sí será, o sea, sí será real esa FEBI, si aplico un DPDT, si aplico un TEI, entonces de manera inteligente uno tiene que igual clasificar qué tengo que hacer, qué le voy a hacer a este paciente de manera individual y qué les voy a proporcionar a ustedes, ¿verdad? O si ustedes lo vieran, como decía el doctor Jaime, que, bueno, que cada vez ustedes se involucran con imagen, bueno, ustedes que le van a ver ese tipo de corazón, ¿verdad? Entonces es muy importante que todos estos conceptos de alguna forma, por lo menos uno o dos, ustedes pudieran tener una orientación. Este paciente es un paciente con isomerismo derecho, que tiene una aurícula común, que tiene un ventrículo único, que tiene una sola válvula y que la válvula está muy enferma, tiene insuficiencia severa, ¿verdad? Y entonces obviamente este paciente pues está en insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Parámetros como el DPT, que se mide la rama ascendente del Doppler continuo, puede ser de insuficiencia tricuspidia o puede ser de insuficiencia mitral, el índice de relación de rendimiento miocárdico, que es el TEI, ahí les pongo yo que es una relación entre el tiempo isovolumétrico y el tiempo eyectivo, igual para obtener valores, y obviamente hay tablas que se acomodan de acuerdo a el tipo de paciente, la del paciente. El cambio fraccional de área, eso está bien documentado para los pacientes que están en la terapia, donde se obtiene un área al final de la diástole menos el área al final de la sístole, y esto se divide entre el área al final de la diástole por 100 y se obtiene un parámetro que de igual forma nos va a ayudar como parte de la función ventricular, ¿verdad? Así como el ejemplo, aquí no se alcanzan a notar mucho tal vez, pero está pintadito en celeste y es el cambio fraccional de área. Es una estimación cuantitativa, aquí bueno pongo de la función del ventrículo derecho, pero obviamente también se puede aplicar para el ventrículo izquierdo. El TAPSE es otro de los parámetros que es como si estuvieran ustedes pidiendo una FEBI, pero del lado derecho. Oye, ¿y cómo está el TAPSE? Bueno, que es el desplazamiento sistólico del plano del anillo tricuspidio, que es algo parecido a hablar de fracción de eyección. No es igual, pero es más o menos el parámetro que nos lleva a lo que nos lleva también la FEBI. Representa la función longitudinal del ventrículo derecho, es fácil de obtener porque obviamente necesitan ustedes un modo M como aquí abajito, entonces es el desplazamiento sistólico y ustedes lo miden en milímetros y obtienen un número, ¿verdad? Igual de acuerdo al paciente, ustedes clasifican si el paciente tiene disfunción o está normal. Simple, no requiere de un equipo sofisticado y representa un único segmento y es ángulo dependiente. Ese es el problema, ¿verdad? Que no es un parámetro tan específico, es un parámetro sensible y no tan específico porque finalmente es un único segmento. Y ahorita vamos a ver con los ejemplos del strain, pues que tenemos más de un segmento, ¿verdad? Y aquí les pongo de manera breve el Doppler tisular, que también nos ayuda, que es la velocidad longitudinal del desplazamiento. Hay algunas ondas, la sístole, la diástole temprana, la diástole tardía, y nos permite también determinar si el paciente tiene algún tipo de disfunción que pueda estar acompañándose de insuficiencia cardíaca. El strain, que es el porcentaje de formación miocárdica, que ahorita le puse un poco más de atención a esa parte que me gustaría compartirla. La ecocardiografía 3D, que obviamente toma cada vez más valor, hasta para nosotros. En los congresos decimos, oye, pues haz más 3D para que tu cabeza empiece a analizar más imágenes de ese tipo y que podamos proporcionar aún cosas más finas, ¿verdad? Entonces la única forma de lograrlo es haciendo. Nosotros estamos intentando al día a día hacer, para que también mi mente empiece a estar más preparada. Igual en 3D podemos obtener volumen, obtenemos fracción de eyección,
y prácticamente es un poco más confiable porque se ha comparado en algunos pacientes, por ejemplo en los pacientes operados de Fallot, con la resonancia magnética. Entonces los programas no están todavía, no se pueden aplicar a todos los equipos, están muy seleccionados, el software no es tan barato y así que no todos los hospitales los tienen, ¿verdad? Ya el Instituto Nacional de Cardiología está haciendo ya un protocolo con los pacientes operados de Fallot, ya llevan bastantitos y precisamente utilizando esta modalidad de volumen con tridimensional. Por ejemplo, en los pacientes operados de canal AB que tienen insuficiencia de la válvula o de alguna de las válvulas, también nos ayuda pues tener tridimensionales para ver la válvula de manera en todos sus planos y determinar que si tiene una hendidura, que si alguna válvula no se mueve bien y poder de alguna forma solucionar a lo mejor esa insuficiencia cardíaca que probablemente el paciente tenga, ¿verdad? Yo les puse aquí unos ejemplos de algunas patologías cardíacas que pudieran causar insuficiencia cardíaca como tal. Me gustaría, platicarlo con imágenes, que a lo mejor es un poco más divertido. Vean ustedes un eje corto, como el ventrículo izquierdo está muy hipertrófico y a lo mejor uno pensaría que su función ventricular es normal, porque obviamente en sístole pues prácticamente no tiene cavidad y se abre, ¿verdad? Y a lo mejor la FEBI en este paciente pues obviamente va a salir con un número normal. Aquí en el 4 cámaras vean el septum interventricular como es muy grueso, la pared posterior también, y la cavidad sistólica se limita con color, pues obviamente la mitral no trabaja como debe y el tracto de salida tampoco. Y entonces seguimos y encontramos que en el eje largo vemos como la mitral hace un SAM, como hay un movimiento ahí anterior donde dinámicamente no es normal el que actúa así el tracto de salida. El anillo aórtico, la válvula se ve bien, se ve de buen tamaño, pero lo que está antes de ella pues no está haciendo la función que debe. Se atora y todo, se ve turbulencia, tomamos un modo M y tenemos una fracción de eyección que está en 64%. Entonces yo les digo, fíjense que ese niño tiene 64%. ¿Sí? Y a lo mejor ustedes pueden interpretarlo como, no está tan mal, ¿verdad? Entonces lo que tratamos de hacer ahí es ser un poco más específicos y a lo mejor es lo que ustedes tendrían que empezar a hacer, si se puede, empezar a, bueno, ¿y cómo está el sprain? ¿Verdad? Que a lo mejor pues es lo que ya cada vez se tiene que implementar más para entonces yo pues tener todos los segmentos del corazón, los 17 segmentos, y decir qué segmento es el más afectado, porque a lo mejor no necesito de tanto inotrópico o mi paciente no está tan mal, ¿verdad? Y entonces encontramos que en este caso, por ejemplo, lo que está más en rojo es lo que está más normal, que es lo que se acerca al porcentaje menos 20, que es la medida que se considera como porcentaje normal. Recordar que es un porcentaje de deformidad de cada segmento del miocardio, y entonces lo medimos cada uno por separado y, por ejemplo, vemos que el segmento posterior está muy afectado, ¿verdad? Tiene un valor positivo en 1, o sea, muy alejado del menos 20. O sea, este segmento prácticamente no funciona. Aquí los más claritos pues tampoco no funcionan tan bien, menos 2, menos 2. Aquí un rosa más pálido y lo que funciona mejor es lo que está en rojo más brillante, ¿verdad? Entonces, si se fijan, alguna parte de ese ventrículo sí funciona bien, pero otra parte funciona muy mal. Entonces, de alguna forma eso nos orienta para saber qué tanto va a requerir el paciente. 1, de terapia intensiva, 2, de inotrópico, ¿verdad? Y ya ustedes pueden también valorar la cuestión del volumen y de todo lo demás que van a utilizar para el tratamiento de estos pacientes. Otro ejemplo, usamos para ellos y llegan descompensados y pues ustedes los reciben en la terapia intensiva para compensarlos, ¿verdad? Y entonces esos pacientes igual, pues queremos ver cómo está la FEBI y lo más probable es que la FEBI pues esté bien baja, ¿verdad? Y nos basamos en esos porcentajes de tiene 17. Bueno, es que cuando llegó la vez pasada tenía 9, ¿verdad? Y entonces ahora tiene 21. Entonces igual con estos pacientes aplicamos un strain para ver segmento por segmento y va en relación al cierre de la válvula aórtica. Entonces la deformidad, imagínense que es como una lavadora, ¿verdad? Y entonces la lavadora está haciendo giros, cada segmento va siguiendo ese giro y entonces ese giro va en relación con una línea central que es el cierre de la válvula aórtica para entonces indicar el índice de deformidad. Entonces si ustedes ven en la siguiente diapositiva como hacemos un bullseye, que es un ojo de buey, y vemos aquí los segmentos, como la mitad de los segmentos está muy alterado, ¿verdad?
vemos la parte anteroseptal, la anterior, la lateral, con niveles positivos. De hecho, esta zona que está más azul en 10 positivo, 7 positivo, 9 positivo, y prácticamente no hay ningún segmento que está normal. Todos están alejados del menos 20, o sea, este paciente tiene una disfunción severa, ¿verdad? Entonces, eso es mucho más específico que obtener una FEBI. El problema, pues, es que no tenemos en todos los equipos forma de obtener este tipo de estudios, que cada vez es más fácil y cada vez lo vamos a tener más. Esto es como los carros, ¿verdad? Pues cada vez hay más facilidades. Pronto vamos a tener todo esto en todos los lugares, ¿verdad? Y es importante que quien se dedique a esto, pues lo sepa hacer, ¿verdad? Entonces, esto es bastante dinámico. Otro ejemplo es un ventrículo izquierdo no compacto. Vean cómo hay una dilatación de la aurícula izquierda, hay una dilatación de la aurícula derecha. Este paciente pues sin duda tiene insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Por la parte clínica y todo lo demás. Y llama la atención como una parte del ventrículo tiene como si hubiera aquí recesos y trabeculaciones, como si fuera diferente esta parte del ventrículo al resto del ventrículo, o de hecho al resto del ventrículo que está del lado derecho. Hasta uno pensaría que este es el ventrículo derecho, pero no, es el ventrículo izquierdo. Fíjense cómo la válvula mitral no tiene contacto con el septum interventricular, esta es tricúspide, tiene contacto con ella, y a pesar de que este ventrículo se ve más liso, la implantación de la válvula es más baja. O sea, es un ventrículo derecho, este es un ventrículo izquierdo, y hay una zona no compacta. Este es un ventrículo izquierdo no compactado, que no es muy frecuente, pero es una cardiopatía, una miocardiopatía que sí se presenta, le ocasiona que haya disfunción de prácticamente todo el corazón, y el ejemplo está aquí, como tienen ustedes un jet de insuficiencia tricuspidia bastante importante, a grado de que ya le está afectando también al pulmón, ¿verdad? Y entonces este paciente de igual forma le hacemos un strain, lo hacemos marcando con señales cada segmento del ventrículo en diferentes cortes, igual en relación con el cierre de la válvula aórtica, y al final pues obtenemos un bullseye, igual donde vemos que hay en la pared lateral que corresponde a la zona no compacta, como es la zona que está más afectada. Y el resto del ventrículo, de hecho, tiene zonas que están muy cercanas a lo normal. Entonces llama la atención porque entonces, pues esa zona es la zona más enferma, pero esa zona, aún así siendo no muy grande, es capaz de causar un problema gigante, ¿verdad? Y entonces ahí viene parte de los criterios del ventrículo izquierdo no compacto, donde algunos autores dicen es que puede sí haber un VI no compacto, pero para hablar de miocardiopatía del tipo del VI no compacto tiene que haber disfunción, ¿verdad? Y entonces aquí con esto demostramos que sin duda el ventrículo tiene disfunción. Aquí otro ejemplo más, es un paciente operado de corrección de Alcapa, se corrigió de un origen anómalo de la coronaria izquierda que salía de la arteria pulmonar. Ven ustedes el eje corto y ven un movimiento pues que se ve bastante decente del ventrículo izquierdo. Ven el eje corto donde se ve ya la coronaria izquierda saliendo de donde debe, pues estamos bien ya está operado, y hacemos un modo M donde obtenemos una FEBI que está prácticamente normal en 74%, con una fracción de acortamiento de 41. Igual a este paciente le hacemos lo mismo, un índice para ver la deformación miocárdica, y vean cómo la zona que correspondía a esa coronaria sigue estando muy afectada, ¿verdad? Con un segmento positivo. A pesar de que este paciente tiene más de 3 meses operado, más de 5 meses operado, sigue habiendo una lesión en la zona donde estaba el problema en relación con la coronaria, ¿verdad? Hay otros casos, como el que les pongo a continuación, llega el paciente con una persistencia del conducto arterioso, les ingresa a ustedes a terapia porque el paciente viene con mucha sobrecarga, el hígado crecido, respirando muy aprisa, ya trae diuréticos, y vemos en el ecocardiograma cómo hay sobrecarga importante de cavidades izquierdas, y pues habrá que empezar a descartar, y resulta que el paciente solo tiene un conducto arterioso, el niño ya ha crecido, pero ese conducto arterioso sigue estando grande y le empieza a generar, o le ha generado repercusión desde siempre y ocasiona este problema. Ustedes ven el modo M, igual el modo M tiene una FEBI prácticamente normal, y es diferente en este caso como si hay sobrecarga, si hay ahí una dilatación de cavidades, pero la mayoría de los segmentos están normales. Este salió en azul, pero se los traduzco, prácticamente todo lo que se ve en azul brillante está normal, y las zonas más afectadas son las claritas, y esas zonas afectadas son de -12 y -12.
O sea, realmente no está tan mal, ¿verdad? O sea, a pesar de que se parece a la imagen que les puse de la miocardiopatía, pues ahí va en relación a la afectación de las miofibrillas, ¿verdad? Aquí se cierra el conducto y lo que uno espera es que esas cavidades vayan a mejorar cada vez más. También ustedes tienen la obligación de conocer, pues que por medio del ecocardiograma, que ya lo conocen por supuesto, es el obtener la presión sistólica de la arteria pulmonar. La forma más fácil de obtenerla es por medio de la insuficiencia tricuspidia. De hecho, pudiéramos hablar de que sigue siendo la forma más confiable. Hay más formas de obtenerla, por medio de la vamos a ver más adelante, podemos obtener la presión media de la arteria pulmonar, pero bueno, les platico sobre la presión sistólica de la arteria pulmonar, tomando el jet de insuficiencia tricuspidia, obteniendo una curva y prácticamente el equipo nos lo arroja en milímetros de mercurio. Esto se puede obtener utilizando la ecuación simplificada de Bernoulli, presión sistólica del ventrículo derecho, 4 por la velocidad 2, más la presión de la aurícula derecha. Se considera en las guías que, bueno, tendría que estar en reposo por debajo de menos de 25 milímetros de mercurio, aunque para algunos autores dentro de esas guías, pues consideran que de preferencia esté por debajo de los 20, y entre 20 y 25, pues queda como dudoso, ¿verdad? Ya arriba de 25, en reposo se considera HAP, ¿verdad? Y otra forma de obtenerlo es por medio de un eje corto con el jet de insuficiencia pulmonar, presión diastólica de la arteria pulmonar, la velocidad telediastólica del jet de la insuficiencia pulmonar, igual aplicando la ecuación de Bernoulli modificada, presión diastólica de la arteria pulmonar, 4 por velocidad de la IP, más la presión de la aurícula derecha. Otras fórmulas como esta, la presión media de la arteria pulmonar, y aquí les pongo en relación al tiempo de aceleración pulmonar y en base a la presión de la parte media, ¿verdad? Con algunas fórmulas. Cualquiera que ustedes tomen, ya sea la de la insuficiencia tricuspidia, ya sea la de la insuficiencia pulmonar, son válidas, o si habrá algún defecto en ese corazón, un conducto arterioso, una CIB, algo que genere un cortocircuito, pueden obtener un gradiente a través de ese cortocircuito y tener una relación con la presión sistólica sistémica para obtener una presión sistólica pulmonar. ¿Okay? Aquí algunos artículos que hablan de los cambios en la geometría ventricular como predictores de hipertensión ventricular, de hipertensión en grado severo. El índice de excentricidad del ventrículo izquierdo, los valores más altos se asocian con mayor relación de la presión sistólica del ventrículo derecho con la presión sistólica en los niños. Nada más como un dato agregado, ¿no? Y anormal en la hipertensión pulmonar se correlaciona con la severidad de la hipertensión pulmonar. Son 41 minutos, le calculé muy bien. Es un panorama así muy general en relación con la imagen de insuficiencia cardíaca. No toqué muchas cosas de la insuficiencia cardíaca, ni tratamiento, ni muchas cosas que faltan, porque pues es esto muy amplio, pero casi todo lo hice en relación a imagen. Como conclusión, yo les diría que el ecocardiograma es una herramienta fundamental, ¿verdad? No hay vuelta de hoja, lo necesitan, ¿verdad? Los necesitamos nosotros a ustedes, ustedes a nosotros, somos un equipo, es una herramienta fundamental en el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca sin duda. Aquí no aparecieron las letras, pero el segundo decía que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico, fisiopatológico, no lo olviden, como les dije al principio, es una relación de cosas, y el tercer cuadro pues obviamente hablaba del tratamiento que debemos de dar para estos pacientes, tratando de identificar la causa, y a lo mejor ahí yo haría un paréntesis hablando de que tal vez eso sea lo más importante. Si ustedes tratan a un paciente con insuficiencia cardíaca, pues obviamente no hay duda de que lo van a sacar, ¿verdad? Porque pues el manejo de aminas, las gasometrías, el ventilador, el volumen, el picar un derrame pleural, el picar un derrame pericárdico, sí, pues todo eso se vale, ¿verdad? Ustedes se pueden manejar de que pues yo lo puedo hacer, ¿verdad? Pero si no tenemos la causa identificada, yo les aseguro que la insuficiencia cardíaca pues va a seguir, y ustedes lo saben, ¿verdad? Entonces, esa identificación de las causas incluye la cardiopatía, hay que ser muy precisos, hay que ser, no es nada más de ir a hacer, como les dije, un rastreo, un eco, tenemos que ser muy precisos, tenemos que ser muy finos y al final obtener un diagnóstico para bienestar del paciente. Eso es todo, muchas gracias. No sé si hay oportunidad para alguna pregunta.
No sé si se escuchó. Nosotros por parte, en el contexto del choque séptico, nuestras valoraciones que nos piden los protocolos son cada 5 minutos. Los primeros 30 minutos de la sepsis tienes que hacer valoraciones cada 5 minutos. Hay 3 protocolos donde marcan FEBI, fracción de eyección y de acortamiento. Pues entre estos 3, pues cada uno defiende su punto de vista. En su punto de vista, ¿cuál de esos 3 para valoraciones cada 5 minutos podría ser la mejor? Bueno, de entrada, así como lo puse yo en los ejemplos, claro, el tomar una FEBI depende de muchos factores, incluido el operador. Claro, puede llegar usted, tomar una FEBI, es decir, tiene 50%, llega el compañero que le recibe la guardia y dice, no es cierto, tiene 60. Llega el otro y dice, no, tiene 57 o tiene 45, ¿verdad? Entonces eso de entrada es lo fundamental. Segundo, con esos 3 parámetros de los que me habla, FEBI pues sería lo mejor. FEBI y fracción de acortamiento prácticamente hablan de lo mismo, ¿verdad? Entonces los dos los van a poder orientar. Entonces el hecho de estar cada 5 minutos, yo creo que es un paciente muy grave, en este caso, y lo que tengan en relación al tratamiento. Pero sin duda, pues les ayuda, es orientador la FEBI. Nada más tratar de ser pues, lo más preciso posible. De hecho, si se puede, pues que haya una selección de operadores, ¿verdad? Para que, como decía el doctor Jaime, tratar de que a lo mejor esa selección de operadores pues cada vez tenga más experiencia en la imagen, ¿verdad? Para poder aplicarlo de manera más confiable. ¿Alguna otra pregunta? Le damos. Bueno, pues yo felicitar al doctor Teo primero por su excelente conferencia y yo consideraría, no, el eco es básico y fundamental para cuando manejamos pacientes críticos cardiovasculares, pero así como es el eco tan fundamental e importante, no olvidemos que somos eminentemente clínicos y no olvidar que las drogas que colocamos cardiovasculares es en base al conocimiento fundamental de la cardiopatía, la fisiología, cómo funciona antes y si se opera el paciente, cómo funciona después. Entonces sí es bien importante entender eso. De eso va a partir mucho el éxito del manejo cardiovascular que tengamos y cuando pedamos una valoración dirigida que queremos encontrar. No decir, no, pues sale un rastreo por hacerle o vamos a hacerle un eco. Simplemente ya buscando uno, sospechando clínicamente qué es lo que uno pretende encontrar. Y nada más agrego otra cosa en las cardiopatías. El RASH y la Aristóteles es importante para ver mortalidad y ver complejidad y qué pronóstico podemos atender al paciente. Sería todo. Bueno, entonces, muchas gracias, doctor. Te entrego el reconocimiento y un detallito de parte de la asociación. Vamos a empezar con el taller, nada más que se acomoden los chicos que nos van a ayudar con el ventilador y iniciamos. Yo creo que ni siquiera hay necesidad de salir del auditorio.